Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a este programa, les saludo con mucho gusto. En esta ocasión hablaremos sobre los valores en los negocios y tenemos como invitado al ingeniero Alejandro Cárdenas Ballesteros, quien es maestro en sistemas de calidad y productividad. Asimismo es consejero de Coparmex Michoacán. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar por aquí. Muchas gracias, muy amable. Y pues empecemos por hablar, actualmente hay una crisis global de valores en las empresas, efectivamente. Pues sí, justamente era lo que hemos tenido oportunidad de platicar en el contexto del Colegio de Contadores. El modelo actual económico pues nos ha de alguna manera metido en un problema ético, ¿no? Por la excesiva, pues a lo mejor de regulación de los mercados, y esto a nivel personal y a nivel de empresas ha generado una crisis de valores, ¿no? Que es más bien una crisis, yo lo diría una crisis antropológica, ¿no? Es una crisis en el sentido humano, una crisis cultural, ¿no? Que se refleja en muchos ámbitos, en uno de ellos en la empresa, ¿no? ¿Y cómo estamos aquí en México y en Michoacán respecto a esta crisis de valores en las empresas? Bueno, yo creo que México es un país en el que, bueno, todos sabemos cuántas necesidades sociales hay, ¿no? Ahora sí que como diría por ahí algún político, sed de justicia social, ¿no? El tema es que, pues, de alguna manera nos hemos, pues, a lo mejor tratado de acoplar a ciertos modelos, económicos extranjeros o al libre mercado, y bueno, esto implica pues que muchas veces a las personas o los trabajadores se les ha limitado se ha limitado la cuestión del ingreso, ¿no? Como la única forma de medir el éxito o el progreso, mientras que el resto de las necesidades de las personas pues se han quedado estancadas, ¿no? Ahorita pues está la discusión del incremento del salario mínimo, que es una discusión muy interesante, muy polémica, porque bueno, pues muchas veces se comenta el incremento por el incremento, que no es tan fácil, pero sí es muy necesario ya, ¿no? Y entonces esto, pues de alguna manera yo creo que en la cuestión de Michoacán pues también se refleja mucho, ¿no? A pesar de que hay ciertas cifras económicas positivas en los últimos trimestres, pues definitivamente es necesario fomentar la cuestión de la atracción de inversiones más, ¿no? Y la apertura de nuevas empresas. Sobre todo hay un índice muy famoso que se llama el Doing Business, que es qué tan fácil es abrir una empresa en algún lugar y cuáles son los factores que inhiben la posibilidad de abrir una empresa, ¿no? Y eso es una medida muy, muy interesante, porque no nada más es la parte económica, ¿no? Es la parte social. Entonces, en la parte social, pues está la cuestión de los valores, ¿no? Como una de las, de las partes más importantes que hay que tomar en cuenta también, y que, bueno, nos definen culturalmente como mexicanos. ¿Qué valores son los que tendría que promoverse en las empresas hoy en día? Bueno, lo que yo pienso es que no hay valores mejores o valores peores, ¿no? Yo creo que hay valores universales, ¿no? O sea, hay valores que, pues, no sé, por ejemplo, la libertad o la justicia o el respeto, ¿no? Valores universales. Sin embargo, en las empresas pues se suele buscar muchas veces más bien los valores que tengan que ver con la participación, con el compromiso, con el servicio al cliente, etcétera. Entonces, hemos caído un poco en la parte de hacer la declaratoria de valores, le llaman, ¿no? En las empresas. Cada empresa tiene sus valores y dice cuáles son los 5 valores más importantes, ¿no? Sin embargo, muchas veces no es congruente esa declaratoria de valores con lo que se vive en la empresa. Entonces esto es una cuestión que llama primero que nada la congruencia de la persona, en este caso el empresario, como el primero interesado o el primer comprometido con que no solamente se hagan vida los valores que dice en su declaratoria que son los más importantes en esa empresa, sino que además hay una congruencia entre el dice y el hace, ¿no? Y eso es algo que muchas veces queda pendiente en las empresas. ¿Qué
¿Qué sucede con el empresario que separa su vida personal de la profesional para que precisamente no interfiera en sus valores? Sí, pues yo creo que ese es un tema muy importante, ¿no? Tendemos siempre a hacer esta separación entre la vida personal y la vida profesional, ¿sí? Que luego a veces pues nos puede crear hasta, como lo dicen algunos analistas de empresa, o hasta podríamos decirle filósofos de empresa, este es trastorno de la doble personalidad o la personalidad disociada, ¿no? Que es una cuestión que implica vivir en ámbitos distintos mientras uno está en una vida profesional y luego todo lo demás, o sea, socialmente es otra persona, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer esta digamos, integración, ¿no? Y esa integración de integral justamente pues viene con la palabra integridad, y que es lo primero que tenemos que tener, pues, considerar que no debe haber personalidades divididas, sino es el empresario o el colaborador en una empresa con los mismos valores que tiene personalmente hablando, y la posibilidad de dar esos valores y de vivir esos valores congruentemente en la empresa. Hoy en día están más expuestos los empresarios a conflictos por valores. Sí, yo creo que hay mucha exposición, ¿no? Hemos visto casos recientemente, bueno, el caso que está ahorita en las noticias de Odebrecht, ¿no? Famoso caso de corrupción o de corrupción de funcionarios públicos en toda Latinoamérica, y yo creo que hasta en otros países, ¿no? Que tiene un alcance impresionante. Ponen la mira a la empresa como un actor relevante del proceso, digamos, ético, ¿no? Es decir, ya no es nada más el gobierno, ¿no? También la empresa, en este caso privada, entre comillas, porque pues también a veces son empresas públicas las que tienen este tipo de escándalos, pero en este caso la empresa privada, pues el problema está que se afecta digamos, no la reputación, yo creo que diría, a cuanto a nivel de confianza en instituciones, los empresarios andan por ahí de la media, pero sí la percepción, sobre todo ciudadana, hacia la empresa, ¿no? Es decir, hay una cierta, ¿cómo le podríamos llamar? Es una especie como de versiones encontradas, de nociones distintas de lo que es la empresa, como un ente económico no benefactor, sino corruptor también, o con un factor de corrupción importante que pues de alguna manera lastima también a veces socialmente hablando con estas cuestiones, ¿no? Entonces, este tipo de polémicas, ¿no? Que son caldo de cultivo perfecto, ¿no? O sea, metes una empresa al gobierno y una situación de corrupción y pum, o sea, se hace la historia del año ahí en las noticias, entonces eso afecta la imagen de las empresas. ¿Qué se podría hacer para atacar este tipo de problemas de conflicto de valores, o es cultural? Pues bueno, a ver, yo creo que sí, efectivamente esto es como lo comentaba ahorita, es el tema de la integridad personal. Yo creo que hay una cuestión muy importante, que es que muchas veces pues se parte de una noción errónea de lo que es la persona humana, ¿no? Y eso es algo que yo veo, o sea, yo al menos así es como lo interpreto. En el momento en el que no se considera la dignidad de la persona como punto de partida de cualquier empresa, emprendimiento, institución, negocio, pues digamos, cuando no logramos entender esa diferencia, pequeña diferencia que hace toda la diferencia, que es darle a la persona el valor que tiene, ¿no? Pues podemos hacer cualquier tipo de institución corrupta, ¿no? O cualquier tipo de digamos, de política que no va a beneficiar a las personas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que partir de ahí, ¿no? Yo creo que el empresario está obligado a hacer rendir, es decir, existe un derecho a la propiedad privada, ¿sí? Pero tenemos la obligación de hacerla rendir, ¿no? O sea, es decir, no nada más de tener y acumular la riqueza, sino de distribuirla y de hacerla crecer. ¿Son rentables los valores hoy en día? Sí, yo creo que siempre han sido rentables, de manera distinta en la historia tal vez se ha visto esto, pero yo creo que el problema está que la rentabilidad es a largo plazo, no es algo inmediato. De la noche a la mañana. Exacto, esto es algo que se vive, digamos,
o cuyos frutos se observan a veces hasta generaciones después, ¿no? A mí me ha tocado conocer casos de empresas nacionales que les ha tocado apostarle por esto en aparente detrimento a su rentabilidad a corto plazo, pero con un retorno, y sobre todo más un retorno, además de la conciencia tranquila, por la reputación de la empresa como digamos, como un ejemplo en la sociedad, de decir, es que por haber hecho esto bien y renegarme a X o a Y práctica que no era muy ética, a la larga me dio frutos, ¿no? Pero el problema está que no lo vemos así. Aquí tenemos una cuestión cortoplacista que aquí yo creo en México y en general, ¿no? O sea, se tiende a tener esta cuestión cortoplacista de mercado, de rentabilidad inmediata, y pues no, o sea, la rentabilidad de los valores se da en el largo plazo y es transversal, no es nada más económica, ¿no? Es el fruto social también del trabajo bien hecho. ¿Qué papel juega entonces el gobierno en fomentar o inhibir las prácticas no éticas en las empresas? Bueno, yo creo que el gobierno es un actor clave, ¿no? O sea, el gobierno es un actor que está ahí porque debe de estar, es decir, es algo que es un ente importantísimo, y bueno, además de la función fiscalizadora y recaudatoria que tiene, o sea, decir, bueno, además de ser el depositario de los impuestos, pues también es el encargado de la correcta distribución, ¿no? Pero también de la correcta regulación de las empresas, ¿no? O sea, de la correcta regulación de los entes económicos, porque el problema está que pues el mercado por sí solo, o sea, hemos tenido experiencias recientes años, ¿no? Hace unos 10 años más o menos, cuando tuvimos la crisis bancaria de los créditos en Estados Unidos, ¿no? En donde se observó que el problema era que el gobierno no había actuado nunca. Entonces, pues no había un límite ético y pues se desbocó el problema, es decir, escaló de tal manera o se magnificó de tal manera que las repercusiones ya no fueron nada más económicas, sino también tuvo repercusiones sociales muy importantes, y que creo que el gobierno ahí tiene que ir viendo cómo actuar de manera más prudente para pues legislar a favor de la competencia, pues no digo sana competencia, yo más bien diría de la competencia justa, ¿no? Como por ejemplo lo está haciendo la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, que es un órgano que creo que ha hecho bien su trabajo la COFESE, en cuestiones de mejora regulatoria, en cuestiones de multas y sanciones a empresas, a prácticas monopólicas, en fin, este tipo de cuestiones que aquí en México pues es bien complicado, ¿no? Y creo que pues un poco va por ese lado también. ¿Qué papel entonces juega el ciudadano para fomentar o inhibir las prácticas no éticas en las empresas? Bueno, en la parte ciudadana, creo que lo que se ha vivido más que nada es la cuestión de boicots comerciales a las marcas que a lo mejor, pues no sé, por ejemplo, una tienda de mascotas que se demostró que tenía a los animalitos ahí mal cuidados y todo esto, salió en redes sociales, ¿no? Ahora el poder de las redes sociales justamente es ese, boicotear, ¿no? Comercialmente por una práctica no ética o cosas así. Yo creo que el consumidor y el cliente y en general quien consume servicios y productos de las empresas tiene poder de compra, ¿no? O sea, pero creo que hay que ser un poquito más conscientes de cómo tomamos nuestras decisiones de compra, ¿no? Es decir, qué factores tomamos en cuenta al momento de tomar una decisión de compra, ¿no? Realmente la empresa a la que yo le estoy comprando, a la que yo estoy usando sus servicios, es una empresa comprometida con el medio ambiente, con el desarrollo social de su comunidad, con programas a lo mejor no sé si filantrópicos sea lo mejor, pero bueno, dar un poco de lo que se tiene, que a veces también es la otra cuestión. Los empresarios, la riqueza acumulada es tan grande que pues a veces el tema de filantropía más bien es una especie como de quererse sanar la culpa, ¿no? Pero debe de ir mucho más allá, debe de ir más allá. Por último, ¿cuáles serían los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas?
¿Y cómo pueden ser estos una respuesta en un futuro? Sí, esto es una parte muy interesante. Recientemente Naciones Unidas sacó actualizó lo que son los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, rumbo hacia el 2030, me parece. Y son una serie de acciones que buscan que quienes emprenden nuevos retos empresariales lo hagan desde una perspectiva ética, desde la base, ¿no? Es decir, desde la base tiene que ser una empresa con un impacto social que mitigue o que logre atacar uno de estos problemas, por ejemplo, reducción de la pobreza, reducción del hambre, energías limpias, mejora de las infraestructuras viales, urbanas, etcétera, pero que desde la base ya traiga un componente social y que sea rentable, ¿sí? Es decir, que sea, digamos, el nuevo paradigma económico. Entonces yo creo que el tema de los valores se va a vivir mucho en un futuro en las empresas a través no de un declaratorio de valores, no de un decir que yo hago las cosas bien, sino desde la base, desde la concepción de la empresa misma, buscando disminuir un problema social, pero a su vez también teniendo una rentabilidad adecuada para que justamente pues todo sea sostenible en el tiempo, ¿no? Maestro, un tema muy interesante y agradecemos que nos haya acompañado en esta ocasión para hablar de ello. Muchas gracias. Agradecemos también a usted que nos vea y nos escuche. Le invitamos a que lo siga haciendo a través de la página de Cambio de Michoacán, que es www.ccpmich.com.mx. Asimismo, en la página del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com.mx. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.